Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este cuarto domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada de la profecía de Sofonías, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículos 12 al 13. Salmo 145. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12a. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo, Jesús aparece como el nuevo legislador, el nuevo Moisés, como hijo que conoce al Padre. Sabe lo que el Padre tenía en mente cuando en el pasado dio la ley al pueblo por medio de Moisés. Por eso Jesús puede ofrecernos una nueva versión de la ley de Dios. El anuncio solemne de esta nueva ley comienza aquí en el Sermón de la Montaña. En el Antiguo Testamento la ley de Moisés se representa en 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Imitando el modelo antiguo, Mateo presenta la nueva ley en 5 sermones principales dispersos a lo largo del Evangelio: el Sermón del Monte, el Sermón de la Misión, el Sermón del misterio del reino presente en la vida, el Sermón de la comunidad y el Sermón del futuro reino. Pero para Mateo, el mero estudio de la ley no basta. Es necesario observar atentamente la práctica de Jesús, porque en ella obra el Espíritu de Dios, animando la letra de la ley desde dentro. La descripción de la práctica de Jesús ocupa las secciones narrativas intercaladas entre los 5 sermones y pretende mostrar cómo Jesús observó la ley y la encarnó en su vida. Mateo 5:1, el anuncio solemne de la nueva ley. En el Antiguo Testamento Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios. Jesús, el nuevo Moisés, también sube al monte y mirando a la multitud que lo seguía proclama la nueva ley. Hasta este momento solo había 4 discípulos con Jesús, pero en realidad una multitud inmensa lo seguía. Rodeado de sus discípulos, Jesús comienza a enseñarles, proclamando las bienaventuranzas. Las 8 puertas de entrada al reino. Las bienaventuranzas constituyen la solemne apertura del Sermón de la Montaña. En ellas Jesús define quién puede entrar en el reino. Son 8 categorías de personas, 8 puertas de entrada. No hay otra puerta para entrar en el reino, sino la comunidad. Aquellos que desean ser parte del reino deben identificarse con una de estas categorías o grupos. Ahora podemos decir que la liturgia de este domingo cuarto del tiempo ordinario nos está invitando a hacer la búsqueda de la verdadera felicidad. Por eso vemos que cuando Jesús comienza a hablar y a proponer la acogida del reino de Dios, no comienza a hablar con prohibiciones o con mandamientos. No abre el discurso con un elenco de cosas que tenemos que hacer. No parte de aquello que nos falta para ser completamente fieles, de aquello que no está bien, de aquello que deberíamos ser o hacer. Jesús comienza diciendo bienaventurados, es decir, invitando a hacer una elección precisa y definitiva que nos valga verdaderamente la vida y la felicidad. Pero si Jesús hubiese comenzado su discurso y su anuncio de la buena nueva con un mandamiento, con prohibiciones, la vida cristiana de inmediato se hubiese convertido en un peso insoportable de llevar. Si hubiese comenzado con reproches,
hubiese hablado al miedo y al sentido de culpa. No hubiese movido los corazones a la conversión y a la acogida del reino que ya está entre nosotros, que ya está aconteciendo. Todo lo contrario, abre su anuncio de la buena nueva con un llamado a la felicidad, al encuentro de sentido, a la alternativa definitiva para llegar a ser auténticamente humanos. Primero hace un anuncio, después hace un pedido. Primero la identidad, después la moral como respuesta al descubrimiento de la felicidad. Pues las bienaventuranzas no son un discurso de sabiduría genérica, no son frases para enmarcar y tener encasilladas, no son un discurso barato o simple demagogia, sino que describen la identidad de quien quiere seguir a Jesús, de quien quiere ser su discípulo, de quien está dispuesto a dejarse enseñar por el Maestro, de quien se siente necesitado y no realizado, de quien está siempre en búsqueda de algo más grande y esencial. Las bienaventuranzas dicen quién es el hombre bienaventurado o feliz delante de Dios. Y aquí hay una cosa que generalmente no notamos. La primera y la última bienaventuranza terminan de la misma manera. De ellos es el reino de los cielos. No dice en futuro será, sino en presente es, porque ya Dios está aconteciendo en la persona, la palabra y las obras de Jesús. Eso significa que no todo es mandado al después, al paraíso, pues el Evangelio no dice, sufre ahora y de pronto un día o después serás feliz, sino que dice, el reino de Dios está ya en acto, dentro de una vida que toma esta forma, está presente. En cambio, si notamos, todas las otras promesas son al futuro, serán consolados, serán saciados, verán a Dios, etc. Pero florece en ello algo que ya ha iniciado. Las bienaventuranzas no son frases intercambiables, sino que tienen en su interior un camino, una proyección. Se parte de una cosa seria y durísima, dejar de bastarse a ti mismo, de creer en tus propias fuerzas, deja de la arrogancia y la autosuficiencia, pues el pobre en espíritu es aquel que no funda su propia seguridad sobre sí mismo, como vemos que hay tantos gobernantes y personas hoy día que se creen autosuficientes, sabiondos y dueños de toda verdad, con el derecho de desafiar al mismísimo Dios y a las enseñanzas de la tradición y de la Iglesia, expresando sus propias conclusiones e interpretaciones temerarias de la Sagrada Escritura. Creo que no es mera casualidad que las bienaventuranzas, tanto en Mateo como en Lucas, comiencen con la bienaventuranza de la pobreza. En Mateo con el adjetivo en el espíritu, pues ser pobre en espíritu es totalmente lo opuesto a la autosuficiencia y es precisamente allí que inicia el reino, que se crea un espacio. De allí nace una mirada verdadera sobre la realidad, pues el pobre, que aquí no hace referencia al miserable que no posee nada, ni lo más mínimo para subsistir, sino al que se ha abandonado totalmente a la palabra y propuesta de Jesús. Ese es el que sabe que todo lo puede en Dios, que lo conforta. Y así, el llanto en la Biblia no es debilidad, es todo lo contrario de la indiferencia, es la compasión que se debe sentir ante toda injusticia, impotencia y sufrimiento. Es entrar dentro de la vida, las cosas, los acontecimientos. Es rechazar el querer anestesiar el dolor o ser cínico y menos aún un llamado a la indiferencia o a la indolencia. Y Dios no promete evasión, sino consolación en aquella historia verdadera y real, en aquella historia herida por el dolor o la injusticia. De esta mirada entonces nace la humildad, no la pasividad, la elección de no usar la violencia para afirmarse y mantenerse como solemos hacer tantas veces cuando nuestros planes y proyectos, generalmente mezquinos y manipuladores, fracasan. Y no porque no se pueda, sino porque hay una confianza a fondo perdida en Dios más que en la fuerza. Entonces nace un deseo que no te deje en paz, y esta es el hambre y la sed de justicia. Pero esta justicia, no como la entiende el mundo o la ley, no es un interés religioso, no es simpatía, hambre o sed de saciar el estómago o de colmar una necesidad primaria de todo hombre y criatura, algo sin lo que no puedes vivir, pues quien entra en la lógica de las bienaventuranzas cambia la manera de estar y relacionarse con los demás. Se vuelve de hecho misericordioso
porque ha experimentado la misericordia, es decir, el amor verdadero. Ama porque se siente amado por Dios. El corazón se unifica y deja de jugar sobre mesas, se hace puro, y de aquí nace una paz que no es un quieto, pasivo y resignado vivir, sino relaciones verdaderas, auténticas, y precisamente por esto llega el conflicto, pues la persecución no es un incidente final, sino todo lo contrario, el paradójico éxito coherente, pues cuando una vida entra de verdad en la lógica de Dios, entra necesariamente en tensión con otras lógicas, no por ideologías, no por espíritu de confrontación, sino porque se vive simple y llanamente de manera diferente o diversa, porque se ha acogido la alternativa propuesta por Jesús. Al final de las bienaventuranzas, Jesús es clarísimo. No se sufre por una idea, sino que se sufre por su causa, porque se sigue su propuesta alternativa. Entonces la justicia toma un rostro, una relación, y aquí se derrumba la última equivocación. La felicidad evangélica no coincide con el bienestar, con la salud, el confort, la vida sabrosa. No trae recompensas para los cumplidores y buenos, entre comillas, todo lo contrario. Es una condición paradójica que nace de una relación ya en acto. Las bienaventuranzas no son una ley, no dicen, sé así o vuélvete así y Dios te amará. Al contrario, dicen, quien vive así está ya dentro de la bendición de Dios y es feliz, porque se es pobre, se sufre o se llora. Se es pobre no porque se sufre, se llora, sino porque se es cristiano, se identifica con Jesús, el verdadero bienaventurado. Las bienaventuranzas revelan el rostro de Dios y primero revelan a Jesús. Por esto no son para pocos, no describen a cristianos heroicos, especiales, sino que describen cristianos normales que son discípulos, frágiles, en camino, pero reales. Y tal vez es por esto que las bienaventuranzas son actuales todavía hoy y nos susurran al oído, porque tocan la vida tal cual es, porque no niegan el dolor, porque no prometen caminos de trochas o vías de escape, porque dicen que una vida que aunque parezca perdida, delante de Dios es realizada. Ser feliz hoy. El Evangelio dice exactamente lo contrario de lo que afirma la sociedad en la que vivimos. En la sociedad los pobres son considerados infelices. Feliz es quien tiene dinero y puede gastar a su antojo. En nuestra sociedad feliz es quien tiene fama o poder. Los infelices son los pobres, los que lloran. En la televisión, las novelas serializadas difunden el mito de las personas felices y realizadas. Y sin darnos cuenta, las novelas serializadas se convierten en las dueñas de la vida de muchos de nosotros. Estas palabras de Jesús siguen teniendo sentido en nuestra sociedad. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Y para mí, como cristiano, ¿quién es realmente bienaventurado? Pidamos pues a la Santísima Virgen María nos ayude a encontrar esta felicidad en las palabras y propuestas de Jesús, para que, acogiendo esta alternativa única de las bienaventuranzas, podamos seguir haciendo este camino con Él, construyendo en este mundo el reino de Dios, haciendo felices a muchas personas y a toda esta creación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, un buen descanso y una feliz semana en el Señor. Y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.